El 3 de marzo de 1943, justo después del amanecer, el contraalmirante Masatomi Kimura observa desde el puente del destructor Shirayuki un mar que le parece inmutable. 16 buques avanzan en formación perfecta, 8 destructores custodiando 8 transportes repletos de tropas. Casi 7,000 soldados descansan bajo cubierta, ajenos al peligro. Durante más de un año, estas aguas han pertenecido a Japón. Las doctrinas funcionan. La experiencia protege. Nada sugiere que en cuestión de minutos, toda certeza se desvanecerá. Entonces, formas oscuras emergen del horizonte, rasantes sobre las olas. No son bombarderos convencionales. Son depredadores mecánicos que vienen a romper la historia. El rugido de sus cañones ya está en camino. Meses antes, en un aeródromo australiano sofocado por el calor y el polvo rojo, la desesperación había reemplazado al protocolo. El mayor Paul Gunn, mecánico y piloto, había presenciado demasiados fracasos. Los bombardeos de alta altitud no hundían barcos. Los torpedos fallaban. Cada convoy japonés que pasaba intacto significaba más estadounidenses muertos en playas remotas. Gunn decidió que si las reglas no funcionaban, las reglas debían destruirse. Llevó un bombardero B-25 Mitchell a un hangar y comenzó a desmontarlo con sus propias manos. Arrancó el morro de cristal. Desechó el sofisticado visor de bombardeo Norden como si fuera chatarra. Soldó placas de acero en la nariz. Luego, instaló ametralladoras calibre 50. Primero 2, después 4, finalmente 8, apuntando hacia adelante como colmillos. Los mecánicos dudaban. No existían manuales ni órdenes, solo la certeza implacable de Gunn. Él mismo recalculó el equilibrio, redistribuyó el combustible, agregó contrapesos. Cuando el B-25 modificado despegó para su primera prueba, la estructura entera vibró bajo el peso del acero y las municiones. A baja altura, Gunn apretó el gatillo. El cielo no crujió, aulló. Los casquillos vacíos cayeron como lluvia metálica. El retroceso sacudió la aeronave como si cobrara vida propia. Al aterrizar, Gunn sonreía levemente. «Ya no bombardea», dijo en voz baja. «Devora barcos». Pero las ametralladoras eran solo la mitad del arma. Los barcos seguían siendo difíciles de destruir. Para rematarlos, los estadounidenses necesitaban colocar explosivos dentro de un casco en movimiento. La respuesta llegó de otro oficial cansado de observar fracasos desde 3,000 metros de altura. El mayor William Benn, del 43er Grupo de Bombardeo, había visto suficientes ataques fallidos para conocer la verdad. El Pacífico era demasiado vasto, el clima demasiado violento, los capitanes japoneses demasiado hábiles. Bombardear barcos desde gran altitud no era valentía, era futilidad. Así que Ben miró hacia abajo, no hacia arriba. Observó cómo las olas rompían contra los arrecifes. Vio a niños lanzar piedras planas sobre el agua. Una idea se negó a soltarlo. ¿Y si la bomba no caía? ¿Y si rebotaba? En Port Moresby reunió a sus tripulaciones y explicó el concepto. Volar recto. Volar nivelado. Volar tan bajo que el mar llene el parabrisas. Soltar la bomba en el último segundo y dejar que salte sobre la superficie una vez, quizás dos, antes de estrellarse contra el barco en la línea de flotación. La sala quedó en silencio. Todos entendieron el riesgo. Una sola ráfaga de fuego antiaéreo a esa altura podía destrozar un bombardero. Soltar demasiado pronto y la bomba se aleja rebotando. Demasiado tarde y rebota de vuelta hacia la aeronave. Lo probaron de todas formas. Día tras día, los B-25 rugieron sobre un carguero destrozado atrapado en un arrecife. Las hélices lanzaban rocío al aire. Las bombas rebotaban erráticamente, explotaban cortas o no acertaban. Se perdieron aeronaves, las tripulaciones quedaron conmocionadas. Pero lentamente algo encajó. Los pilotos aprendieron el ritmo, la velocidad, el instante en que mar y máquina se alineaban. A la altura correcta, en el ángulo preciso,
La bomba se comportaba como si quisiera matar barcos. Cuando una finalmente impactó correctamente, saltando una vez antes de golpear el casco oxidado y detonar dentro, la explosión levantó el naufragio fuera del agua. Los comandantes que observaban desde la costa lo comprendieron de inmediato. Los ametralladores de Gunn silenciarían los cañones. Las bombas de Ben terminarían el trabajo. Dos ideas temerarias acababan de fusionarse en una doctrina letal. Y en algún lugar más allá del horizonte, un convoy japonés navegaba sin saber que el océano mismo se había convertido en un arma. A finales de febrero de 1943, las piezas estaban finalmente en su lugar. Los ametralladores y los bombarderos de rebote ya no eran experimentos, eran armas. En pistas de aterrizaje talladas en selva y barro, las tripulaciones se entrenaban hasta el agotamiento. Volaban a altura de mástil, 15 metros sobre el mar, tan bajo que sus reflejos corrían bajo el fuselaje. Un error significaba muerte. La precisión era su única protección. El plan era brutalmente simple. Los ametralladores entrarían primero, rápidos, bajos y aullantes, desatando ametralladoras calibre 50 para destrozar puentes, aniquilar equipos antiaéreos y cegar a los capitanes en sus puestos. Segundos después, los bombarderos seguirían, liberando sus bombas tan cerca que los barcos no tendrían tiempo de reaccionar. El ataque entero terminaría en menos de un minuto. Sin advertencia, sin recuperación. Los pilotos practicaban atacar desde el sol, desde el viento, desde ángulos que el radar no podía ver y los artilleros no podían rastrear. Los mecánicos pintaron bocas de tiburón y nombres en los morros de aluminio. No por bravuconería, sino para recordarse que estas máquinas eran cazadores. Por las noches, los hombres dormían junto a sus aeronaves, temerosos de perder la llamada. Entonces llegó la orden. La inteligencia confirmó que un convoy japonés se dirigía hacia Lae. 8 transportes, 8 destructores, miles de tropas. Para Tokio era rutina. Para los hombres en Port Moresby y Eagle Farm, era el momento para el que todo se había construido. Se extendieron mapas sobre mesas de briefing, los armeros cargaron cintas de munición y ajustaron espoletas de retardo a mano. En las primeras horas del 3 de marzo, los motores tosieron en la oscuridad. Llovizna empañó la pista. Se ajustaron arneses. Alguien susurró una oración. Uno por uno, los B-25 se elevaron en la noche. Luces de navegación parpadeando mientras desaparecían sobre la selva. Muy al norte, el convoy del almirante Kimura navegaba bajo un sol naciente, sin saber que las aeronaves que los cazaban ya no eran bombarderos en absoluto, sino algo nuevo, veloz e implacable, corriendo ya bajo sobre el mar. A las 10 de la mañana, llegó la primera advertencia exactamente como el almirante Kimura esperaba. Los vigías detectaron destellos plateados en lo alto del horizonte, B-17 estadounidenses brillando al sol. Kimura bajó sus binoculares, tranquilo, casi aliviado. Esto era familiar. Bombarderos de gran altitud, predecibles, inofensivos. Ordenó al convoy mantener el rumbo. Las dotaciones antiaéreas giraron sus cañones hacia el cielo. Los cargadores alimentando cintas mientras estallidos negros de fuego antiaéreo florecían sobre los barcos. El mar tronaba con fuego disciplinado. Todos los ojos miraban hacia arriba. Nadie miró hacia abajo. A 15 metros de distancia, rozando las olas a casi 500 kilómetros por hora, venía un tipo diferente de aeronave, 12 B-25, con morros repletos de cañones. Hélices azotando la neblina de la superficie. Volaban tan bajo que sus sombras corrían sobre el agua. La luz del sol destellaba en fuselajes de aluminio mientras se elevaban lo justo para salvar las olas. Luego descendían de nuevo, invisibles al radar, imparables para el reflejo humano. El mayor Ed Larner dirigía la carga. A través de su parabrisas, ya podía ver el convoy japonés. Formación perfecta, estelas blancas cortando el mar. Observó el fuego antiaéreo estallar inútilmente muy arriba,
y sonrió sombríamente. La trampa había funcionado. Un grito surgió en el destructor Shirayuki. Aviones bajos. Los cañones intentaron girar hacia abajo, tripulaciones forcejeando en pánico. Demasiado tarde. Larner apretó el gatillo. El morro de su B-25 explotó en llamas. 8 ametralladoras calibre 50 rugieron como una, un muro sólido de fuego desgarrando hacia adelante a casi 1000 metros por segundo. Los puentes se hicieron añicos. El acero se dobló. Los hombres desaparecieron en chispas y humo. Las dotaciones antiaéreas murieron antes de poder disparar una sola ronda. El sonido ya no era fuego de ametralladoras, era un alarido mecánico, una fuerza de la naturaleza desgarrando la cubierta. Siguieron las bombas, saltando sobre el mar como piedras, estrellándose contra cascos bajo la línea de flotación, antes de detonar profundamente dentro. Los barcos se sacudieron. Brotó fuego. El humo se elevó como garras hacia el cielo. Detrás de Larner, más B-25 irrumpieron, cada uno eligiendo un objetivo, cada uno entregando la misma lección brutal. En segundos, el orden perfecto del convoy colapsó en caos, y el almirante Kimura, de pie en una cubierta súbitamente viva de fuego, comprendió la verdad demasiado tarde. El mar en el que confiaba acababa de volverse contra él. El ataque no aminoró. Se multiplicó. Mientras el B-25 de Larner se abría paso junto al Shirayuki en llamas, 11 ametralladores más se lanzaron detrás, cada uno zambulléndose en el humo y el fuego como depredadores escogiendo su presa. El convoy se disolvió en segundos. Los destructores viraron violentamente, levantando muros blancos de agua mientras los capitanes intentaban desesperadamente proteger los transportes. Solo los hizo más fáciles de alcanzar. Uno tras otro, los B-25 entraron bajos y veloces. Los cañones trazaron líneas de fuego de proa a popa, destrozando puentes, haciendo trizas telémetros, arrancando artilleros de sus monturas antes de que pudieran siquiera girar sus armas. Los hombres corrían, los hombres ardían. Las órdenes nunca se gritaron, no quedaba nadie vivo para darlas. Luego siguieron los bombarderos de rebote. Las bombas abofetearon la superficie del mar, rebotaron una vez, dos, y se estrellaron contra cascos de acero en la línea de flotación. Las explosiones vinieron desde dentro de los barcos. Los transportes se abrieron como latas desgarradas. Las salas de máquinas desaparecieron en fuego. La munición detonó en estallidos violentos que elevaron cubiertas enteras al aire. El destructor Arashio intentó interponerse entre los atacantes y los transportes, girando valientemente hacia la tormenta. 3 ametralladores lo golpearon a la vez. 24 ametralladoras barrieron el puente en un solo torrente convergente. Cuando el humo se despejó, el puente había desaparecido. Segundos después, el buque lisiado se estrelló contra un transporte a su lado. Ambas embarcaciones quedaron enlazadas en llamas. El aire sobre el convoy se convirtió en un horno. El fuego trazador coció el cielo. El petróleo se extendió por el mar y se encendió, tornando el agua azul en negra y ardiente. Los marineros saltaron por la borda solo para emerger gritando, mientras el agua misma se incendiaba a su alrededor. Desde arriba, los artilleros estadounidenses observaron en silencio atónito. Barcos explotaban por todas partes. Columnas de humo escalaron miles de metros hacia el cielo. Lo que había sido una formación disciplinada minutos antes era ahora una masa giratoria de restos, fuego y hombres combatiendo lo imposible. La batalla entera duró menos de 15 minutos. Cuando los últimos B-25 se alejaron, los cañones finalmente cayendo en silencio. El mar de Bismarck era irreconocible. El convoy había desaparecido, reducido a cascos hundiéndose, escombros flotantes, y un silencio roto solo por llamas y gritos distantes. Para el almirante Kimura, de pie entre la destrucción, una verdad era ahora innegable. Las viejas reglas de la guerra habían muerto. Cuando la última aeronave estadounidense desapareció sobre el horizonte sur, el mar de Bismarck cayó en un silencio más aterrador que el fuego de cañones,
El petróleo ardiendo crepitaba sobre la superficie. Los restos flotaban sin rumbo. Donde un convoy perfectamente ordenado había navegado minutos antes, ahora solo había fuego, humo y hombres en el agua. El almirante Kimura permanecía entre la devastación, rodeado de calor y cenizas, luchando por comprender lo sucedido. 15 minutos. Eso era todo lo que había tomado. 8 transportes y 4 destructores estaban hundiéndose o ya perdidos. Miles de soldados, hombres que habían cantado y escrito cartas al amanecer, estaban ahora atrapados bajo cubiertas o debatiéndose en un mar que los quemaba vivos. Los supervivientes saltaban desde los barcos solo para emerger envueltos en llamas. Otros se aferraban a escombros flotantes, sus uniformes empapados en petróleo, sus voces ronca de gritar. Algunos fueron arrastrados bajo por la succión de cascos hundiéndose. Otros desaparecieron cuando explosiones secundarias desgarraron depósitos de munición. El mar mismo parecía elevarse y caer con cada detonación, volcando botes salvavidas y cuerpos por igual. Los intentos de rescate fueron desesperados y caóticos. Destructores dañados arrojaron cuerdas y redes sobre sus costados, izando a bordo a los heridos con manos resbaladizas de sangre y combustible. No había vendajes, no había morfina. Los marineros desgarraron sus propias camisas en tiras mientras los heridos yacían gimiendo sobre cubiertas de acero todavía calientes del fuego. Entonces, los atacantes regresaron. Ametralladores volando bajo barrieron de nuevo los restos. Cañones destellando otra vez, no contra barcos sino contra cualquier cosa que aún se moviera. Los botes salvavidas se hicieron pedazos. Los hombres en el agua se sumergieron bajo la superficie, eligiendo ahogarse antes que balas y fuego. Para quienes sobrevivieron la primera oleada, la esperanza murió con el sonido de los motores regresando. Al mediodía, los tiburones habían comenzado a rondar. Atraídos por sangre y vibración, se movían a través del agua manchada de petróleo, mientras los supervivientes observaban en terror impotente. Los gritos se cortaron abruptamente, una por una. Las voces desaparecieron. Al anochecer, el convoy había desaparecido. De los casi 7,000 soldados que habían partido, menos de 1,200 volverían a ver tierra. El resto fue reclamado por acero, fuego y mar. Y mientras la oscuridad se asentaba sobre el mar de Bismarck, quedó claro que esto no era solo una derrota, era una advertencia. La guerra había cambiado. Y nada que navegara a la luz del día volvería a estar seguro. Cuando los primeros informes de radio llegaron a Rabaul, la incredulidad se extendió más rápido que el pánico. Los oficiales leyeron el mensaje 2 veces, luego una tercera, como si la repetición pudiera cambiar el significado. 8 transportes destruidos, 4 destructores perdidos, miles de muertos. El convoy borrado en un solo ataque diurno. Nada así había sucedido jamás a la Armada Imperial japonesa. Ni de noche, ni por submarinos, ni así. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explosión. En Tokio, el informe alcanzó los niveles más altos del mando. El lenguaje fue franco, sin frases heroicas, sin excusas tácticas. La verdad era inevitable. Las rutas marítimas ya no eran suyas. La doctrina que había protegido el imperio japonés durante 2 años, velocidad, formación, el paraguas de acero, había fallado catastróficamente. Lo que la destrozó no fue un nuevo acorazado ni una flota más grande, sino aeronaves volando tan bajo que convirtieron el océano mismo en un arma. Se convocaron reuniones de emergencia. Se desplegaron mapas. Círculos rojos se extendieron por el Pacífico Sur, marcando el alcance creciente del poder aéreo aliado. Cada ruta de convoy importante yacía ahora dentro del alcance de los ametralladores B-25. La conclusión llegó rápida y despiadadamente. Mover suministros de día era suicidio. La orden se envió a través de la flota. No más convoyes diurnos. Los transportes de tropas fueron abandonados. Las grandes formaciones se desecharon de la noche a la mañana. En su lugar, los suministros se moverían en la oscuridad,
Barcos pequeños, barcazas, submarinos deslizándose por costas bajo cielos sin luna. Era una improvisación desesperada, luego conocida como la carrera nocturna. Mantuvo vivas algunas unidades, pero nunca pudo reemplazar lo que se había perdido. Un imperio construido sobre movimiento había sido forzado a arrastrarse. Las consecuencias se propagaron hacia afuera. Las guarniciones japonesas en Nueva Guinea y las Salomón comenzaron a pasar hambre. La munición escaseó, la medicina desapareció. La malaria y el hambre mataron más hombres que las balas enemigas. La derrota en el mar de Bismarck no fue solo la pérdida de barcos. Fue la muerte de la logística, el colapso de la movilidad, el momento en que el impulso se deslizó para siempre. Para los estadounidenses, la victoria fue silenciosa, sin desfiles, sin titulares en casa. Pero entre pilotos y mecánicos, la lección fue clara. La innovación había ganado. La improvisación había roto la tradición. Un puñado de hombres en hangares polvorientos había cambiado las reglas de la guerra naval para siempre. El Pacífico ya no era un campo de batalla de flotas y formaciones. Se había convertido en un territorio de caza. Y después del mar de Bismarck, los cazadores gobernaban la luz del día. En los meses que siguieron, el impacto del mar de Bismarck nunca se desvaneció. Se expandió. Cada marinero japonés que subía a un transporte después llevaba la memoria de lo sucedido a plena luz. Las tripulaciones susurraban sobre ello bajo cubierta. Los oficiales evitaban pronunciar su nombre en voz alta. El mar los había traicionado, y todos sabían que podía hacerlo de nuevo sin advertencia. Convoyes que una vez navegaban orgullosamente bajo el sol, ahora se arrastraban por la oscuridad. Las luces se apagaban. Las radios permanecían en silencio. Los barcos abrazaban las costas como criminales rezando para que las nubes y la noche los ocultaran del cielo. Incluso entonces, el miedo viajaba más rápido que el combustible. Al primer rumor de motores de aeronaves, los hombres se congelaban. Algunos juraban poder oír los cañones antes de ver los aviones. Un rugido rodante y profundo, que significaba que la muerte ya estaba a segundos de distancia. Los informes de supervivientes pintaban el mismo cuadro una y otra vez. Los atacantes aparecían sin advertencia, demasiado bajos, demasiado rápidos, demasiado cerca, fuego de ametralladora como maquinaria desgarrándose, barcos explotando desde dentro. Los oficiales admitieron que sus hombres se quebraban a la vista de bombarderos volando bajo. Valor ahogado por memoria. Los marineros comenzaron a llamar al B-25 el demonio de 8 ojos, convencidos de que podía verlos incluso en la oscuridad. Dentro de los cuarteles generales japoneses, los analistas buscaban desesperadamente respuestas. Cartas y doctrinas fueron reescritas, pero la conclusión era brutal en su simplicidad. El enemigo no luchaba como se esperaba. Se adaptaba más rápido de lo que la tradición podía responder. La disciplina y la valentía ya no eran suficientes. El campo de batalla se había vuelto industrial, improvisacional, implacable. Para los estadounidenses, la lección se endureció en doctrina. El ametrallador BE-25 ya no era un experimento, era una solución. La producción aumentó, las tácticas se propagaron. Otros escuadrones aprendieron a volar más bajo, atacar más rápido y desvanecerse antes de que las defensas pudieran reaccionar. Los cielos sobre el Pacífico se convirtieron en un lugar de violencia súbita, donde el control no pertenecía a flotas, sino a quien pudiera pensar y moverse primero. El equilibrio de la guerra se desplazó silenciosamente, casi invisiblemente bajo la superficie de mapas estratégicos. Japón todavía luchaba. Todavía resistía, pero algo esencial se había perdido. La libertad de moverse, de abastecer, de respirar. Desde ese momento, cada milla de océano era hostil. Cada travesía era una apuesta contra la innovación. El mar de Bismarck no había destruido solo un convoy. Había expuesto un futuro donde la adaptación gobernaba y la vacilación significaba extinción. Y en ese futuro, el sonido de motores bajos sobre el agua se convirtió en la última advertencia que muchos escucharían.
Años después, mucho después de que los fuegos en el mar de Bismarck se enfriaran, el significado de ese día se volvió imposible de ignorar. Lo que sucedió en esos 15 minutos no quedó enterrado con los naufragios. Reescribió la guerra. Los planificadores japoneses ya no preguntaban cómo ganar batallas. Preguntaban dónde no estaban los estadounidenses. Los grandes movimientos de superficie desaparecieron. Las flotas se ocultaban de día y se movían como fantasmas de noche. Un imperio que una vez gobernó el Pacífico, ahora sobrevivía evitándolo. Los estadounidenses extrajeron la lección opuesta. La velocidad importaba más que el tamaño. Las ideas importaban más que la tradición. El ametrallador se convirtió en un símbolo no de fuerza bruta, sino de pensar más rápido que el enemigo. Las fábricas adoptaron modificaciones de campo. Nuevas variantes portaban aún más potencia de fuego frontal. Los pilotos dejaron de hablar de misiones de bombardeo y comenzaron a hablar de cacerías. Aeródromos, puertos, convoyes. Nada estaba a salvo si podía alcanzarse bajo y rápido. El sonido se convirtió en leyenda. Los marineros japoneses lo dijeron primero como advertencia, luego como maldición. El rugido de cañones que no parloteaban sino que aullaban. Oírlo significaba que ya era demasiado tarde. Ver la aeronave significaba que ya estabas muerto. El valor no desapareció, pero fue ahogado por la memoria. Ningún ejercicio podía preparar a los hombres para un enemigo que llegaba dentro de su tiempo de reacción. A través del Pacífico, los ataques se multiplicaron. Nueva Guinea, Nueva Bretaña, las Salomón. El patrón se repitió con eficiencia brutal. Aparición súbita, fuego cegador, barcos rompiéndose desde dentro. La logística colapsó bajo el peso de la interrupción constante. El hambre y la enfermedad terminaron lo que las bombas comenzaron. La guerra no terminó en un lugar. Se desangró en todas partes. Los historiadores debatirían más tarde sobre armas y números, pero los veteranos conocían la verdad. El golpe decisivo no fue acero ni calibre. Fue adaptación. Un puñado de hombres en un hangar polvoriento habían demostrado que la invención misma podía ser un arma, y que una vez desatada, no podía volver a contenerse. Cuando los naufragios finalmente se asentaron bajo coral y limo, el mar volvió a estar en silencio. La luz del sol regresó. Los peces nadaban por corredores oxidados donde los hombres alguna vez gritaron. Sobre la superficie, el Pacífico parecía sin cambios, pero bajo ella yacía el momento en que la guerra se volvió algo más frío, más rápido y despiadado. Y el mar de Bismarck no fue solo una batalla. Fue el momento en que el futuro llegó bajo sobre el agua, cañones rugiendo e imposible de detener. El legado del mar de Bismarck no terminó cuando el humo se despejó. Viajó hacia adelante en el tiempo, llevado por la idea de que una aeronave podía ser más que un sistema de entrega. Podía convertirse en el arma. Lo que comenzó como desesperación en un hangar sofocante se convirtió en doctrina, luego en herencia. En los años que siguieron, ingenieros y pilotos estadounidenses siguieron haciendo la misma pregunta peligrosa. ¿Y si lo llevamos más lejos? La respuesta resonó a través de guerras posteriores. Aviones de transporte regresaron al campo de batalla, no como salvavidas, sino como verdugos. Cañones laterales convirtieron aeronaves lentas en fortalezas flotantes. El fuego ya no caía desde arriba, barrió lateralmente, preciso y despiadado, inmovilizando enemigos a la tierra con certeza mecánica. El ADN del ametrallador vivió en cada cañonera que acechó la noche. Pero entre los hombres que habían volado los primeros B-25, no había triunfo en la memoria. Recordaban el mar en fuego, los barcos rompiéndose, hombres saltando a agua que los quemaba vivos. El mayor Ed Larner más tarde se quedaría en museos mirando aeronaves pulidas, colgando silenciosas de techos, y no diría nada durante largo tiempo. Los aviones ya no aullaban, pero él aún los escuchaba. Del otro lado del océano, la lección cortó igual de profundo.
Los cadetes navales japoneses estudiaron la batalla no como un fracaso de valor, sino de imaginación. La tradición no los había salvado. La disciplina no los había salvado. El enemigo había aprendido más rápido, y en la guerra moderna la velocidad de pensamiento importaba más que el honor o los números. Hoy, el mar de Bismarck está en calma de nuevo. El coral crece sobre acero retorcido. Los peces flotan por pasillos donde soldados alguna vez esperaron órdenes que nunca llegaron. Sobre ellos las olas ruedan suavemente, sin dar señal de lo que yace debajo. Pero los naufragios siguen ahí. También la lección. La innovación gana guerras, pero siempre deja fantasmas. El ametrallador demostró que la necesidad podía convertir mecánicos en arquitectos de la historia. También demostró algo más oscuro, que una vez desatada la invención, no elige bandos. Solo acelera la destrucción. Y el 3 de marzo de 1943, en 15 minutos de fuego y ruido, el mundo cruzó una línea de la que nunca volvería. Mucho después de que la guerra terminara, cuando los uniformes fueron guardados y el Pacífico regresó al silencio azul, la verdad del mar de Bismarck se negó a desvanecerse. Veteranos de ambos lados hablaban de ello con la misma pausa inquieta. No como una victoria, no como una derrota, sino como un momento en que la guerra misma cambió de forma. El ametrallador B-25 había comenzado como un acto de supervivencia. Sin gran estrategia, sin plano, solo hombres trabajando más rápido que la muerte soldando acero y cargando cañones porque esperar significaba perder. Sin embargo, esa urgencia reveló algo más profundo. En la guerra moderna la invención ya no era apoyo, era la línea del frente. Quien se adaptara primero decidiría quién vivía lo suficiente para adaptarse de nuevo. Esa lección resonó hacia adelante. Nuevas aeronaves se construyeron alrededor de la misma idea. Durabilidad sobre elegancia. Potencia de fuego sobre tradición. Aviones diseñados no para intimidar, sino para resistir, permanecer bajos, permanecer cerca, terminar la pelea cara a cara. La filosofía nacida sobre el mar de Bismarck resurgió una y otra vez, cada vez más letal, cada vez más refinada. Pero el progreso cargaba una sombra. Por cada ingeniero que admiraba la brillantez, había supervivientes que recordaban el costo, el sonido de cañones que nunca pausaban, la visión de barcos abriéndose como carne desgarrada, el mar ardiendo. La innovación había acortado guerras, pero también había profundizado el abismo en que caían. La velocidad no dejaba espacio para la piedad. La precisión no dejaba espacio para escapar. El mayor Paul Gunn nunca vivió para ver hasta dónde viajó su idea. Cuando murió años después, se encontró una nota entre sus papeles. Decía simplemente, los construimos rápido porque los hombres morían más rápido. No había orgullo en ello, solo necesidad. Hoy, los naufragios aún descansan bajo el mar de Bismarck, perforados con agujeros circulares limpios donde las balas una vez pasaron. El coral suaviza el acero. Los peces se mueven por sombras de corredores y monturas de cañones. Desde arriba, el agua se ve pacífica. Siempre lo hace. Pero bajo la superficie yace el momento en que la humanidad aprendió algo que nunca podría olvidar. Que la creatividad puede ser tan letal como cualquier arma. Y una vez desatada, lo cambia todo. El mar guarda sus secretos. La historia recuerda el sonido. De pie en las costas de Papúa Nueva Guinea hoy, es casi imposible imaginar lo que sucedió aquí. El mar de Bismarck se ve infinito y en calma, su superficie rota solo por viento y luz, sin humo, sin fuego, sin sonido de motores desgarrando el aire. Y sin embargo, bajo esas olas gentiles, yace un momento congelado. Cascos de acero abiertos, corredores perforados por balas y restos de hombres que nunca vieron tierra de nuevo. Buzos que posteriormente encontraron los naufragios quedaron atónitos por lo que el tiempo no pudo borrar. Los barcos no fueron destrozados solo por explosiones masivas. Sus cascos fueron taladrados con cientos de agujeros circulares limpios,
cada uno la marca inconfundible de una bala calibre 50. Incluso décadas bajo el agua, la evidencia era innegable. Esta no fue destrucción desde arriba, fue ejecución a quemarropa. Para los estadounidenses, la batalla se convirtió en leyenda. Prueba de que la imaginación podía superar la doctrina, que un puñado de mecánicos y pilotos trabajando en un hangar polvoriento sin permiso, sino con necesidad, podían alterar el curso de una guerra global. El ametrallador BE-25 ya no era solo una aeronave, era una filosofía: adaptarse rápido, golpear duro, no dejar nada a tiempo de reaccionar. Para Japón, la memoria cargaba un peso diferente. El mar de Bismarck entró en la educación naval como una advertencia escrita en sangre. Tradición sin adaptación era una responsabilidad. Valor sin flexibilidad no era suficiente. El mar que alguna vez gobernaron se había convertido en una prisión vigilada por un enemigo que aprendía más rápido de lo que ellos podían pensar. La guerra siguió adelante. Nuevas armas reemplazaron viejas. Nuevos campos de batalla reclamaron nuevas vidas. Pero la lección perduró. El progreso en la guerra nunca es neutral. Cada avance acorta la distancia entre decisión y muerte. Hoy, el coral crece donde el fuego una vez ardió. Los peces flotan por monturas de cañones y pasillos. Sobre todo, el mar no revela nada. Pero la historia recuerda. El mar de Bismarck no fue solo donde se perdieron barcos. Fue donde el futuro de la guerra se reveló. Bajo, rápido, despiadado, y una vez visto, nunca pudo dejar de verse. Los hombres que construyeron el ametrallador nunca se propusieron cambiar la historia. No perseguían gloria ni legado. Corrían contra un reloj medido en vidas. Cada convoy que se escapaba significaba otra playa empapada en sangre, otra selva llena de tumbas. Así que trabajaron más rápido que la doctrina, más rápido que el permiso, más rápido que la guerra misma. Y por un breve momento violento, ganaron esa carrera. Pero la victoria cargaba un peso que nunca se levantó. Los pilotos que sobrevivieron al mar de Bismarck rara vez hablaban de ello en detalle. Cuando lo hacían, sus voces se ralentizaban. Recordaban la forma en que los barcos parecían abrirse bajo el fuego, la forma en que el mar ardía, la forma en que el ruido los seguía a casa mucho después de que los motores se apagaran. Un veterano dijo que la peor parte no fue el ataque, fue el silencio después, cuando los cañones cesaron y no quedaba nada que disparar, solo hombres en el agua. Para Japón, la lección cortó aún más profundo. La Armada Imperial no perdió porque sus marineros carecieran de valor. Perdieron porque el mundo había cambiado más rápido que sus creencias. El mar de Bismarck demostró que la tradición, sin importar cuán disciplinada, podía ser superada por la invención. Desde ese día en adelante, la estrategia japonesa se volvió defensiva, cautelosa, atormentada por la memoria de aeronaves que llegaban dentro del margen de reacción humano. El ametrallador mismo se convirtió en símbolo y advertencia. En museos, cuelga limpio y silencioso, su piel de aluminio pulida, sus cañones inertes. Los visitantes admiran sus líneas, su ingenio, pero quienes conocen su historia oyen algo más. El eco de 8 ametralladoras disparando como una, el sonido que significaba que no quedaba tiempo. La guerra no terminó con el mar de Bismarck, solo se aceleró. Las fábricas convirtieron ideas en armas, las armas convirtieron minutos en masacres. La distancia entre pensamiento y destrucción se acortó con cada innovación. Lo que comenzó en un hangar polvoriento se convirtió en plantilla para la guerra moderna. Adaptarse o desaparecer. Hoy, el océano sobre los naufragios está en calma. La luz del sol ondula sobre la superficie. El pasado se siente lejano. Pero bajo las olas, el acero aún yace donde cayó, y la historia espera silenciosamente, sin cambios. La batalla no solo destruyó barcos, reveló una verdad con la que el mundo ha vivido desde entonces. En la guerra, la invención es imparable, y una vez desatada,
nunca pregunta quién debe pagar. En la mañana del 3 de marzo de 1943, el mar de Bismarck guardó su secreto. Se veía igual que siempre, en calma, azul, indiferente. Al anochecer, se había convertido en un cementerio. Y bajo su superficie, algo mucho más duradero que naufragio se había asentado. La batalla demostró que la guerra ya no pertenecía a la flota más grande, ni a la armadura más fuerte. Pertenecía a quien aprendiera más rápido, a quien se atreviera a romper sus propias reglas primero. En 15 minutos, la tradición se ahogó y una nueva era emergió. Una donde las máquinas se reformaban en el campo, las tácticas se reescribían a mitad de guerra, y la supervivencia dependía tanto de la imaginación como del valor. El ametrallador B-25 nunca pretendió ser elegante. Era brutal, improvisado e implacable, justo como la guerra que lo creó. 8 cañones apuntando hacia adelante, sin vacilación, sin advertencia. No pidió permiso a la doctrina, la borró. Para los hombres que navegaron esa mañana, el mar se convirtió en el enemigo. Para los hombres que volaron bajo sobre las olas, se convirtió en un arma. Y para el mundo que observó después, el mensaje fue inconfundible. La guerra moderna sería decidida no por tradición, sino por adaptación. Hoy, el mar de Bismarck está en silencio otra vez. El coral crece sobre acero. La luz del sol danza donde el fuego una vez ardió. Pero la historia no ha seguido adelante. Espera bajo las olas, recordándonos que el progreso en la guerra nunca es limpio y la innovación siempre deja una sombra. Lo que sucedió aquí no fue solo una batalla, fue el momento en que el futuro llegó, volando bajo, pensando rápido e imposible de detener. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndonos desde dónde nos acompañas. Y si deseas, comparte si alguien en tu familia sirvió durante la guerra, o si conocías esta historia antes de hoy. Es una forma de mantener viva la memoria de quienes estuvieron ahí.